Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver, bueno, después de tiempo disculparán el caso, ¿no? La entrega 36 de la colección Grandes Pensadores. Bien, en este caso, como la última vez fue el mes pasado, bien, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible porque también ya estamos actualmente en la entrega número 42, si mal no recuerdo. Ya estamos a 8 números de acabar acá en Perú toda esta colección que de verdad hay nombres que anteriormente no había escuchado nada de ellos, ¿no? Como Fichte, entre otros, que dan una forma, ¿no?, de ver las cosas, ¿no? Un poco más de, como que dejan ya más cimientos, ¿no? Los pensamientos libertarios, en fin, que de alguna manera es teórico, no, en economía podría decirse, ¿no?, que podría servir, pero en la dimensión social, ¿no?, en el aspecto, ¿no?, de relaciones, ahí hay un problema, ¿no?, que es vacío, no calza en la realidad humana, ¿no? Y ese es un caso que a veces podría tener, ¿no?, de graves consecuencias. Solamente pensar en metálico, por un lado está bien, pero por el otro, estás restando a la humanidad. La humanidad se cansa, la humanidad necesita descansar, refrescarse, renovarse, necesita, digamos, un estímulo, a veces también requiere de un condicionamiento para que así también las conductas y actitudes sean reguladas correspondientemente. Muy bien, vamos a ver acá en este caso estos tratados, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de ya tema de político, vamos a ver el tratado teológico político de Spinoza, que es parte, ¿no?, de este contenido de la entrega número 36. Bien, Spinoza viene a ser en este caso, como pueden ver acá, es el número 2 de Spinoza. Veamos un poco de ello, vamos a chequearlo. Y de paso que también vamos a comentar un poco de qué trata esto. Bien, les comento un poco, ¿no? Baruch Spinoza, 1632 a 1677. Estamos viendo, ¿no?, de que es una persona del siglo XVII. Bien, ¿qué pasa con él, no? Fue quizás el pensador que mejor supo unir la racionalidad y alegría dentro de un marco naturalista en el que todo tiene su causa o razón de ser. Sostuvo que el sabio es alegre por definición y se opone siempre a la tristeza, y que sin alegría el pensamiento es menos productivo y creador. Tan lejos del optimismo ingenuo como del pesimismo moral o ideológico, su objetivo fue comprender en vez de juzgar la potencia y originalidad de su pensamiento. Lo condujeron a la excomunión de la comunidad judía en Ámsterdam, ¿no? Pero también impulsaron una de las obras más fascinantes de la historia de la filosofía, la Ética, en la que bajo un sistema geométrico expresó sus ideas metafísicas, sus revolucionarias concepciones de Dios, el mundo y los seres humanos. Para ser un hombre entero, afirmó, hay que tener el valor de expandir las propias capacidades. Como pensador político a la altura de Hobbes y Locke, concluyó, de manera insólita en el siglo XVII, que la mejor forma de organizar la convivencia es la democracia y que el buen Estado debe fundarse en la libertad. Serenidad, cautela y honestidad fueron los valores que sustentaron la vida y la obra de Spinoza, con una coherencia poco frecuente en el mundo intelectual. Bien, sí es cierto, porque si vemos una cosa, ¿no? Una cosa es el libro y otra cosa, ¿no?, la coherencia de vida que tiene uno. Y en este caso, Baruch Spinoza tiene una vida éticamente correcta, ¿no? No vayan a pensar que solamente es de santos, ¿no? O sea, el mundo católico, lo siento, también hay personas correctas sin ser católicos. Bien, como aquí tenemos un caso. Bien, vamos a ver un poco lo que es el Tratado Teológico Político con varias insertaciones en que se demuestra que la libertad del pensamiento filosófico no solo es compatible con la piedad y la paz del Estado, sino que es imposible destruirla sin destruir al mismo tiempo esa paz y esa piedad. Muy bien, vamos a ver un poco, ¿no?, de qué trata esto. En latín significa, ¿no?, Tractatus Theologico Politicus. Es una obra filosófica del neerlandés, ¿no?, que ya conocemos, ¿no?, como Spinoza, publicada de forma anónima en el 1670 en Ámsterdam, ¿no?, luego que años después va a ser excomulgado. Fue uno de los textos más controvertidos de la Edad Moderna, tachado de impío y blasfemo, tanto por católicos como protestantes. Veamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver un poco de esto. ¿Qué dicen, no? Expone sus puntos de vista sobre la religión judía y cristiana, contemporánea, y analiza críticamente la Biblia. El propósito fundamental del tratado es la demostración de que el libre pensamiento y la libertad de expresión no solo no entran en conflicto con la paz social y la buena política, sino que son la base de las mismas. Con este fin, convergen disertaciones sobre exégesis bíblica,
¿no? La filosofía de la religión y la filosofía política. Argumenta que cierto grado de democracia y libertad de expresión y religión funciona mejor en un Estado no tiránico, como el caso de Ámsterdam, mientras que el Estado sigue siendo primordial dentro de lo razonable. El objetivo del Estado es garantizar la libertad de los ciudadanos. Los líderes religiosos no deberían inmiscuirse en la política. Spinoza prepara así el terreno para su obra sobre metafísica y psicología ética, publicada póstumamente, ¿no?, en 1677, anticipando un duro criticismo, ¿no?, que se viene ahí justo en esos tiempos. Vamos a ver un poco el contexto histórico que habla, ¿no? Las Provincias Unidas, ¿no? Hablamos de Ámsterdam, ¿no?, neerlandesas, ¿no? En el momento en que Spinoza comenzó a escribir el Tractatus, se encontraban luchando por mantener el papel del primer orden que les confirmó la paz de Münster, que había cerrado la guerra de los 30 años con la reconfirmación de estructura de 1609. Inglaterra era su principal oponente en el campo económico. El equilibrio de las relaciones internas era tenso. A nivel religioso, los católicos y calvinistas se enfrentaban, y a nivel político eran los orangistas y republicanos. En la prefacio, ¿no? Prefacio, Spinoza afirma que quiere agradecer al país donde tuvo el privilegio de nacer, razonando el fundamento e importancia de las libertades civiles, aunque es posible que escribiera así porque no consideraba estas libertades tan fuera de peligro en los Países Bajos, ¿no? Países Bajos, ¿no? Que en parte no es exactamente Holanda, es hasta el otro lado. Historia de la publicación. Vamos a conocer un poco también de ello, ¿no? Cómo fue publicado el libro. El tratado fue publicado, ¿no? Como ya dije anteriormente, fue anónimo. Eh, Jan Rewerts, ¿no?, de Ámsterdam, para proteger al autor y al editor de represalias políticas de Odium Theologicum. El título de la portada identificaba la ciudad de publicación como Hamburgo y el editor como Enricus Curant. Corríjame si está mal dicho porque está en alemán, ¿no? ¿Sí? Fue escrito en nuevo latín en lugar de neerlandés, en un intento de evitar la censura de las autoridades seculares neerlandesas. Sin embargo, la identificación del autor no era difícil, pues Spinoza no tuvo especial cuidado en ocultarla del todo. En una carta de Leibniz escribía: aquí se descubre por quién era el autor realmente. Decía ahí, ¿no? Si no tenías el tratado teológico político en tus manos y no te molesta, te puedo enviar una copia. Esto es muy evidente, ¿no?, para decir esto. En la epístola número 45 del 9 de noviembre de 1671 a Leibniz. Bien, vamos a ver un poco el génesis de la obra, cómo comenzó, ¿no? Coronó una obra iniciada en 1665, en el momento en que Spinoza se dedicaba a la redacción de su Ética More Geometricum Demonstrata, que interrumpió temporalmente para escribir el Tractatus. El 19 de julio de 1674, el Tractatus fue condenado por un decreto de los tribunales neerlandeses, junto con la Filosofía Sacrae Scriptae, intérpretes de Lauritz Meyer, que había aparecido en un solo volumen con la segunda edición de Tractatus, y el Leviatán de Hobbes, traducido del neerlandés en 1667 y el latín del año siguiente. La sentencia de condena contra la obra anónima se ordenó en mayo de 1670 que por Jacobo Tomasius y al mes siguiente por Federico Rapotius, mientras que Lambertus van Belhunstein, en una carta de Jacobus Ostens, le da un juicio negativo de la obra y estigmatiza cualquier subversión de la tradición religiosa. Vamos a ver un poco lo que es, ¿no?, cómo está compuesta esta obra, su estructura. Bien, está dividida en 20 capítulos, ¿no? Ahorita estoy viendo lo que es el capítulo 11, como ustedes están viendo, ¿ya? Y un prefacio. Una posible subdivisión adicional propuesta por Emilia Giancotti en su introducción a la obra es la siguiente, por ejemplo, ¿no?, cómo está organizado. Se podría decir que está en 4 partes. Del 1 al 6, ¿no?, es el análisis a la profecía como revelación divina y de los profetas como intérpretes de la revelación. La elección del pueblo judío, el contenido de la ley divina, ceremonias e historias sagradas, los milagros. Estos son los capítulos más controvertidos de la obra, en los que Spinoza sostiene que el lenguaje metafórico de la Biblia está dirigido a personas sencillas y rechaza la creencia en los milagros, en favor de una explicación racional de los fenómenos naturales posibilitados por el progreso científico. Bien, del capítulo 7 al 10, exposición de un nuevo método exegético de las Sagradas Escrituras con una aplicación concreta.
Capítulo 11 al 15, los apóstoles, el verdadero sentido de la palabra divina, la esencia de la fe. La filosofía no es ansilia, theologiae, es el comienzo de la parte constructiva de la obra. Capítulo 16 al 20, temas políticos. Ya, vamos a tener eso en cuenta para lo que estamos viendo acá. Justo estoy acá en el capítulo 15, donde ya va terminándose la parte de los apóstoles, ¿no? Ni la teología sirve a la razón, ni la razón a la teología. Se demuestra la razón porque estamos persuadidos de la autoridad de la Santa Escritura. Bien, aquí hay un cuestionamiento, ¿no? Sobre cómo a veces, ¿no? Pueden emplear la Sagrada Escritura como excusa para imponer, ¿no? A las intenciones de las personas, ¿no? En colectivo. Vamos a ver el capítulo 16 del fundamento del Estado, del derecho. Aquí ya comenzamos con temas políticos, ¿no? Derecho natural, derecho civil de cada uno del derecho de los poderes soberanos. Bien, aquí va a hablar sobre los derechos, ¿no? Y cada uno en su dimensión, como lo está viendo Spinoza en este caso. Aquí está, se ve eso en el capítulo 16. Ahora el capítulo 17. ¿De qué está hablando acá? Se demuestra que ni es posible ni es necesario que nadie ceda todos sus derechos al poder soberano de la República de los Hebreos y las causas mediante las cuales ha podido desmembrarse y subsistir esta República divina. Se está dividiendo y se está cuestionando, ¿no?, de que existe un soberano por orden divina. Recordemos, ¿no?, que estamos en esos tiempos del siglo XVII cuando aparece más o menos, ¿no?, el Rey Sol, entre otros, ¿no?, que tratan con la Iglesia justificar su reinado, su monarquía, simplemente porque sí, ¿no?, porque son de sangre real, lo cual es una completa tontería porque a fin de cuentas se forma un tirano en el gobierno y muchas veces no hay libertad para las personas al momento de decidir, ¿no?, por los demás, sino tienen que acatar lo que diga el rey, lo cual está cuestionable acá. Capítulo 18. Se deducen algunos principios políticos de la República, de los hebreos y de las historias. Acá pone en contraste, ¿no?, cómo ha habido hechos, ¿no?, políticos en la historia judía para ponerlo como ejemplo, ¿no?, para la historia en adelante. Y luego está el capítulo 19. Se hace ver que el derecho acerca de las cosas sagradas reside por completo en el soberano y que el culto externo de la región debe acomodarse a la paz del Estado si queremos obedecer a Dios rectamente. ¿Qué quiere decir esto? El culto no debe interferir en el Estado en sí, debe mantenerse en paz, debería mantenerse alejado, ¿no? A la veces, ¿no?, a los calores políticos que puede haber entre los gobernantes. Es decir, ¿no?, la iglesia debe ser una comunidad de paz, de amor, más no de calores políticos o ambiciones personales de cierto grupo. Bien, vamos ahora al capítulo 20. Se hace ver que en un estado libre es lícito a cada uno, no solo pensar lo que quiera, sino decir aquello que piensa. Bien, se dice lo que se piensa. Bien, aquí tenemos ese punto, no sobre la opinión, la libertad de expresión. Ahora, más detalles con las notas marginales, ¿no? Aquí hay anexos para tenerlos en cuenta, ¿no? Aquí están algunos términos hebreos, como pueden ver acá. Bien, ahí esos detalles que se toman en cuenta porque recordemos, ¿no?, que Spinoza es de origen hebreo y aquí están algunas anotaciones en ese idioma. Muy bien, seguimos viendo acá más adelante en notas marginales y luego viene acá una última que es el Tratado Político de Humberto. Traducción de Humberto Giannini y María Isabel Fliesfisch. Tratado político en el cual se demuestra de qué modo debe instituirse una sociedad donde tiene lugar un estado monárquico, así como también aquella donde mandan los mejores, para que no caiga en la tiranía y para que la paz y la libertad de los ciudadanos permanezcan invioladas. Carta del autor a un amigo, lo que podía convenientemente ponerse y servir en lugar de prefacio ante este tratado político. Bien, vamos a tener eso en cuenta. Habíamos a ver aquí el capítulo 1. Este es más pequeñito, ¿no?, a comparación del otro en que hemos visto. Aquí está el capítulo 1, capítulo 2. Bien, hasta el momento hay capítulo 2. Vamos a ver qué más capítulos hay en este pequeño tratado político. Capítulo 3. Muy bien, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Capítulo, vamos a ver qué nos sigue acá. Capítulo 7. Capítulo 8. Capítulo 9. Y finalmente tenemos el capítulo 10. Ahí está, terminamos con el capítulo 10.
Listo, ya hay un capítulo adicional más, que es el 11 aquí. El tercer estado totalmente absoluto que llamamos democrático, hemos dicho que la diferencia de este con el aristocrático consiste principalmente en esto. En este depende de la sola voluntad del Consejo Supremo y de la libre elección del que se nombre a este o aquel patricio. De modo que nadie puede tener derecho hereditario a voto. Ah, hablamos de eso, ¿no? El poder no puede ser hereditario, sino elegido, seleccionado por la mayoría. Eso es lo que está hablando, ¿no? Ya está dando acá atisbos de la democracia. Muy bien. Aquí está el índice, como pueden ver, y así estamos terminando con todo este contenido de hoy. Muy bien. Vamos a ver aquí qué dice Albert Einstein sobre Spinoza. Creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres vivos. Bien, esto es un detalle que lamentablemente a Spinoza le costó, ¿no?, la excomunión para los judíos, y es un caso, ¿no?, en el que a veces, como muchas veces en la historia, siempre hay, ¿no?, grandes pensadores o filósofos, ¿no?, de vanguardia que son incomprendidos en su época, pero que son plenamente justificados posteriormente. Muy bien, listo. Espero que eh, este video te haya servido de mucho, ¿no?, para poder entender un poco más sobre este libro y sobre todo comprender de qué trata en sí, ¿no?, el tema político, la política, el poder del pueblo, la democracia y, en fin, varias cosas que nos pueden servir de mucho para luego entender, ¿no?, cómo se organiza en sí, ¿no?, nuestra política, ¿no?, en completa democracia, pero evitando, ¿no?, que existan excesos de aquellas personas que nos representan. Eso ya deja de ser una democracia, como acá ya se está estipulando. Muy bien, gracias, un abrazo a todos, cuídense, nos vemos en otro video. Hasta luego.